Introducción a SQL. Tema 4. Agrupaciones y sus filtrados. En este tema veremos cómo se pueden realizar las agrupaciones sobre los datos en SQL y además preparar condiciones o filtrar información sobre los campos totalizados correspondientes a las agrupaciones previamente realizadas. Comencemos. Agrupaciones y sus filtrados. Agrupaciones en SQL. Group by. Para la agrupación debemos poner group by, campos separados por coma. Como podemos ver, en esta diapositiva, la imagen muestra una serie de letras A, B, C, A, B, A, C. Y luego, lo que se realiza en el resultado es una agrupación en función del tipo de letra, quedando los grupos de la A, la B y la C. La A con 3 resultados, el grupo B con 2 y el grupo C con 2. Si nos quisiéramos hacer ahora mismo la pregunta de cuántos alumnos hay, realmente veríamos que el total de alumnos son 5. Realmente lo que estamos es una selección sobre un único grupo, todos los alumnos. Pero realmente es una agrupación que se da por entendida o es inherente a la propia condición. Ahora bien, si quisiéramos saber cuántos alumnos hay por sexo, o en este caso si son mujeres u hombres, tendríamos que identificar la variable, primero sexo, determinar qué campos hay, en este caso hay mujer y hombre, e irlos agrupando, de tal forma que quedarían de la siguiente manera. Diana y Cristina serían en una primera agrupación de mujeres, Pedro, Luis y Antonio quedarían en la agrupación de hombres, dando como respuesta hombres 3, mujeres 2. Esa sería nuestra primera agrupación, es decir, para ello haríamos una consulta del tipo select. En este caso, si queremos saber cuántos hay un recuento de nombres o por sexo, de registro sería select sexo, recuento, para que nos subiera el número, y a continuación from la tabla alumnos. No habría where, puesto que no estamos filtrando, sí que diríamos group by sexo, de tal forma que el sistema entendería lo que debería hacer. Entramos un poquito más en detalle. En la estructura base que habíamos visto hasta ahora, propia de MySQL, nos habíamos quedado hasta la parte del where. Habíamos visto el select, habíamos visto el from y habíamos visto el where. Ahora incluimos en la sección group by y have. Select, como sabemos, se utiliza para los campos separados por tablas, indicar qué información queremos recoger. From se utiliza para indicar de qué tablas debemos obtener esa información que queremos recoger o mostrar. Where se utiliza para determinar condiciones o filtrar información que queremos que los datos que queremos obtener cumplan. Group by, con los campos separados por comas, en este caso sería para indicar por qué elementos agrupamos. Normalmente son campos separados por coma. Having nos permite hacer algún tipo de condición sobre los datos previamente agrupados o sobre los datos totalizados que habría. La estructura base es importante determinar que no siempre debe cumplir todos los campos, sino que debe ser utilizada de forma a lo que se necesite. Entendamos que el select, si es obligatorio, pues en algún momento vamos a querer que se muestre información. Como vimos, las consultas de operadores 2 más 2, select 2 más 2, no necesitaban ni from, ni where, ni group by, ni having. Simplemente hacían a modo de calculadora. Si necesitamos información proveniente de tablas, deberemos usar la cláusula from. En este orden, select from. En ella pondremos el nombre de las tablas de donde esperemos recoger la información requerida. ¿Hay que filtrar la información? Pues entonces, ¿o debe de cumplir algún requisito? Si queremos que la información cumpla algún requisito, debemos usar la cláusula where. Siempre en este orden. Select, si no hay from, nada. Después sería where. Si tenemos from, sería select from where. En el caso del group by, requerimos agrupar la información. Como hasta ahora hemos visto, aquellos aspectos en los que no hemos necesitado agrupar, no era necesario poner la condición. Pero si la necesitáramos, sería select from where
group by, indicando que a veces podemos tener select, from y group by, y a lo mejor no es necesario tener el where, puesto que no tengamos ninguna incondición sobre la información. Having. Necesitamos filtrar los datos totalizados. Imaginemos que con la agrupación hemos hecho un recuento del número de alumnos y queremos saber por clase, hemos dicho determine el número de alumnos que hay en cada clase, y queremos solo saber cuál es la clase que superan los 15 alumnos. Ese que supera los 15 alumnos, previamente han debido de estar filtrados o agrupados para saber cuántos alumnos había por clase. De tal forma que esa condición having actuará en ese punto. No es lo mismo con la cláusula where, aunque lo veremos más adelante. Vamos al banco de pruebas. Por favor, obtener el número total de películas sobre la tabla film. Para el recuento, usaremos la función count. Nos bastaría, como estamos viendo, con select, count, film ID, from Shakira. Aquí no hay ni group by, ni hay where, ni tampoco hay having. ¿Por qué? Porque el total de la agrupación, en este caso, es toda la tabla. Así que si la cogemos, vamos a ponerlo como solemos hacer, mayúsculas, select, count. Elijo el campo film ID, puesto que no hay dos repetidos, es el campo identifica cada película, de tal forma que me va a contar los distintos film ID, por lo tanto, son los distintos registros que hay en la tabla Shakira.film. Como siempre, punto y coma para ejecutar. Hay 1000 registros. Volviendo al ejemplo, por favor, obtener el número total de películas por duración de alquiler, rental duration. Esto ya sería una primera agrupación. Lo que queremos saber es cuántas películas hay previamente hemos filtrado o hemos agrupado por la misma rental duration. Lo que hará el sistema es determinar cuáles son los valores de rental duration, agrupará y luego contará. Vayamos a nuestro banco de pruebas. Select, from. En este caso no hay web porque no tenemos condición. Rental duration. Lo ponemos para poder verlo. El count sería el número de películas que va a haber por rental duration. Y en este caso el campo sobre el que queremos indicar que vamos a agrupar es rental duration. El sistema lo que hará primero es agrupa por los mismos valores de rental duration y contabiliza. Si vemos, el total van a seguir siendo los 1000. Lo que pasa es que tenemos de rental duration de 3 días 203, de 4 días 203 películas, de 5 191, de 6 212 y de 7 191. Ha hecho un recuento previamente agrupándolas por ello. Continuamos. Por favor, obtener el valor máximo de duración del alquiler. Para esto se usará la función max. Queremos saber cuál es la máxima duración. Vemos que usaremos select max rental duration from Shakira. Bien, en este caso lo que haremos es rental duration. Como no es necesario porque solo queremos saber el máximo, la agrupación no es, en este caso no agruparemos por rental duration porque queremos sobre todo el total de agrupación, que es toda la tabla. Cuando es toda la tabla se pueden utilizar los factores de totalización. Bien, y eso sí, lo que hay que decir es la métrica que queremos ahí que calcule el máximo, que en este caso es rental duration. Debería ser 7 días, como hemos visto. Si vamos al mínimo, se aplica de igual manera. Vamos a poner el mínimo valor del rental duration. Repito, aquí no hay que poner por determinada forma rental duration, ya que, como sabemos, lo que queremos es sobre el total del grupo. Pensémoslo así, es como si hubiéramos puesto el group by toda la tabla. Cuando se
pone en este sentido, no es necesario. 3. Sigamos. Ahora queremos la media aritmética de ese mismo valor. Al poner AVG, el sistema determina todos los valores y los va a dividir entre el número de, en este caso, de valores diferentes. El valor medio es 4,5. Vemos que lo pasa a decimal porque él busca la máxima precisión indicada en el sistema de gestor de base de datos o que hayamos identificado. En este caso, ante este tipo de datos hemos indicado que tengan 4 decimales. Por favor, obtener el número total, el mínimo, el máximo y la media aritmética de las películas por duración y alquiler. Aquí lo que queremos es demostrar que podemos poner varias condiciones siempre y cuando la tabla realmente sería como el group by sobre toda la tabla, no es necesario ponerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos haga un recuento. Aprovecharemos este. Recordemos que para el recuento de películas lo mejor es indicar por Film ID porque los IDs son distintos, entonces va a hacer un recuento de los distintos IDs. Como cada película es un ID diferente, va a contar las películas. Luego creo que habíamos dicho el mínimo. El máximo. Y la media. Al lanzarlo, vemos que el total de películas son 1000, la mínima de rental duration sería el valor 3, el máximo el 7 y la media el 4,5. Entramos ya en la parte un poco de práctica. Por favor, tener la duración length, su media y el máximo, así como el número de registros de películas que hay, agrupados por el campo duración. Ahora sí que queremos agrupar por el campo de duración. Vamos a obtener prácticamente la misma información, así como todo lo que sería la media, la máxima y el count, pero agruparemos. Lo que hará el sistema es agrupar por los distintos valores de duración, que serán bastantes, y nos sacará la media, el máximo, y luego contará cuántos registros hay en cada uno de ellos. Entonces, metemos la duración. Acto seguido, hemos dicho el máximo voy a copiarlo. Y para el count, repito, que lo mejor es por Film ID, ya que son los distintos. ¿Qué pasa? Si yo lanzo esto, aquí no está agrupando, me va a sacar el total. Pero yo quiero que me saque los distintos valores por length. Ahora lo que sacará son los distintos valores y me va a sacar los datos de cada uno. Como vemos, para 46, el máximo lógicamente es 46, la media es 46, pero el 5 sería el valor, que ha habido 5 películas con ello. Lógicamente el mínimo y el máximo de un único valor va a ser su propio valor. Quería dejar esto patente. Vamos a hacer lo mismo, pero la diferencia es que vamos a introducir una condición. En este caso queremos que contenga la cadena D o D. Sorprendentemente, aquí, bien, si yo hago un filtrado, solo seleccionará aquellos length que previamente cumplan la condición cuya película tenga en su valor la cadena del famoso D o en mayúscula o de minúscula. Es decir, que si aquí tenemos que sacar 140 filas, seguramente disminuirá, porque no todas cumplirán esta condición. Pues, title, recordemos, title, like, abro, hemos dicho el D, vamos a seguir suponiendo, o, recordemos para qué, porque si pusiera una no se podría cumplir, salvo que tuvieran las dos, or,
title, like, de minúscula. Recordemos que el porcentaje significa lo que hay adelante, o sea, lo que en este caso al poner el porcentaje es lo que sea. Entonces tenemos, dame los valores len, el máximo de len, la media de len y cuenta los elementos. Desde aquí, aquí lo que necesitamos es estos elementos. Sí que hemos metido unas condiciones, que queremos que el título contenga o bien la palabra de con lo que sea por delante y lo que sea por detrás, mayúscula, e igual o bien la misma condición pero con ella en minúscula. Agrupado todo ello por ley. Vemos que el número de registros pasa a 22. ¿Por qué? Porque previamente el sistema, que lo entendamos, obtiene los datos desde aquí, filtra por el where, agrupa y muestra. Ese es el orden que haría SQL. Vamos a por otra. Cuya duración sea mayor a 120. Ahora vamos a filtrar ya sobre otra cuestión que sería la propia duración. Bien. Pues vamos a ponerlo. Como es una condición, seguimos. Where duración, en este caso len. Ya lo hemos visto en anteriores versiones. Metemos ahora mismo en el sistema de comparación matemático 120, perdón, numérico 120. Lo que queremos es solo aquellas películas que quiero que nos categorice. Vemos que aquí sale 54. Realmente esto empezaría a cortar más o menos por este nivel. 121, bueno, pero antes habíamos filtrado los del D. A partir de ahí. Y entonces nos salen las películas solo agrupadas, eso sí, correctamente a partir del len de 120. Ahora queremos también, o bien contenga también los caracteres. Es decir, complicamos todavía mucho más teniendo en cuenta que esto debe ser que el len sea mayor de 120 y luego además cumpla, o bien tenga el de mayúscula o el de minúscula. Bien, entonces metemos una y metemos doble corchete en este caso. Y ahora pondríamos title, like, porcentaje para indicar lo que sea. Terminamos con el porcentaje y tenemos la primera condición. Or, tenemos también que title, like, porcentaje. Cerramos. Lo que queremos decir es, tiene que cumplir, e incluso se podría hacer de la siguiente manera, que se tenga la palabra de mayúscula y su longitud sea mayor de 120, o bien que tenga la palabra de minúscula y su longitud sea 120. O bien, también se puede traducir como que cumpla el 120 y o bien tenga T minúscula o bien T minúscula. Pero esto debe de cumplirlo. A partir de ahí luego hará el group by y por último hará la selección. Veremos que baja. Vemos que ha bajado solo a prácticamente 11 registros. Lo cual nos permite agrupar, seleccionar del where, seguimos pudiendo utilizarlo, pero obteniendo valores totalizados. Por favor, tener la duración len, su medida y el máximo, así como el número de registros de películas, agrupados por el campo len, cuya duración sea 120, o bien 120, 140, 180. Lo que quiero enseñar es que con eso también podemos seguir utilizando el resto de operaciones que hemos realizado hasta el momento. Podemos combinarlas como mejor nos convenga. Entonces en este caso, tenemos el in, y en habíamos dicho 120, 140, 180. 120, 140, 180. Recordemos que los valores numéricos no van entre comillas y los valores alfanuméricos o de cadena sí que deben de ir entre comillas. Como vemos, para 120 hay 9 películas, para 145, para 187. Si quisiéramos saber, a lo mejor para primeras películas de algún tipo de duración muy concreta, podríamos hacerlo de esta manera. ¿Y cuántas películas hay de este estilo? Imaginemos que solo tenemos 2 horas o 1 hora para ver una película de aquí cogiendo el AVE, o 2 horas, entonces decimos, dime qué películas serían las idóneas. Pues podríamos hacerlo de esta manera. Volviendo, como hemos dicho, ahora entraremos en la parte del filtrado en Javi. Es importante que entendamos esto.
Si se plantea, por ejemplo, la siguiente cuestión, ¿qué centros de formación tienen más de 2 alumnos con una nota superior al 7? ¿Bien? En este caso usted podría pensar, bueno, pues lo que debo hacer es una condición muy sencilla de dame los centros con alumnos con una nota más de un 7. Pero eso realmente es la condición que hemos puesto en el where. No estás contabilizando qué centros tienen más de 2 alumnos, dado que el número de alumnos que tienen previamente filtrados, en vez de calcularlo, deberíamos primero utilizar la sección de group by para agrupar y posteriormente sobre el total que ya habríamos visto hacer que ese total sea mayor a 2 aplicando la parte del hard. ¿Ha quedado más o menos con esto? ¿Ha quedado claro? Lo que quiero intentar decir es el where nos sirve para prefiltrar en general, pero cuando yo quiero totalizar, ya sea que saber el número de alumnos, el máximo, el mínimo o incluso la media, y luego hacer algún tipo de valor o condición sobre ese recuento, debo utilizar el hub, previamente habiendo agrupado. Lo podemos ver en este detalle, en esta diapositiva, con mucho mayor lujo de detalle. Veamos. Vamos a pensarla de manera de cómo la deberíamos de hacer en formato tanto natural como en formato SQL. ¿Qué centros de formación tienen más de 2 alumnos con una nota superior? Lo que deberíamos de pensar es que para buscar la información que nos están pidiendo es campo sería el nombre del centro, bien, porque quieren saber qué centros, no quieren saber los alumnos, qué centros de formación tienen más de 2 alumnos. Y luego el recuento, para que podamos contrastar, sería recomendable, para poder contrastar que tiene al menos 3, 4 o superior. El nombre de la tabla, podríamos suponer una tabla donde tuviéramos alumnos centro, donde estuviera el nombre del centro, el nombre del alumno y la nota que tiene ese mismo alumno. Vamos a suponer esa tabla, de tal forma que, ¿de dónde vamos a tener? De una única tabla que sería centros alumnos o alumno centro. La condición sí que deberíamos empezar sabiendo que lo primero que hará el requisito que deben cumplir los registros para contabilizar previamente, pensémoslo así, los requisitos que debemos de tener en cuenta antes de contabilizar o totalizar es que los alumnos tengan más de 7. Por lo tanto, alumnos que superen 7. De tal forma que si hay varios centros, lo primero que hará es seleccionar esos y ahora, ¿qué pasaríamos? Agruparlos. Sería en este caso, como sería el nombre del centro y el recuento de los alumnos con nota superior a 7. Por lo tanto, el campo que pondríamos ahí sería el nombre del centro. Y ahora, para decir que queremos más de 2 alumnos, sería sobre el valor del recuento, cuyo recuento de registros de la agrupación por centro sea superior a 2. Pongámoslo de esta manera. Imaginemos ahora de una forma visual la misma cuestión y tenemos la tabla alumno-centro. Vemos los datos, centro, alumno y nota. Tenemos Povedilla Pedro 5, Povedilla Luis 7,2, Povedilla Margarita 8,4, Povedilla Luisa 9,0, Maldonado Daniel 3,9, Maldonado Clara 8,0, Maldonado Alfredo 7,1. Si ahora quisiéramos utilizar la misma consulta, lo primero sería select, nombre del centro, del campo centro, y el count, ya hemos visto que el count nos sirve para un recuento por alumno. Dado que los alumnos son diferentes, nos contaría el número de alumnos. Si aquí hubiese alumno identificador, sería mucho mejor. En el from, ¿de qué tabla hemos dicho de alumno centro? En el where, sabemos que deberíamos de empezar filtrando los alumnos que tengan más de un 7. Ahora, ya saldrían los 5 alumnos que tienen más de un 7. 7,2, 8,4, 9,0, 8,0, 7,1. Ahora lo queremos agrupar solo por el centro. Por lo tanto, generalmente lo que va a contabilizar son los registros. Tendríamos 5 centros en donde tendríamos el centro de Povedilla, realmente serían 3 y en el de Maldonado 2.
pero solo queremos los que tengan más de 2 alumnos. Having, queremos de aquellos que el recuento de alumno sea mayor a 2. Por lo tanto, nos quedaríamos solo con lo de Podilla en verde. Luis, Margarita, Luis y Luisa, perdón. En donde nos aparecería que el único centro realmente resultante de esta consulta sería Povedilla, con 3 alumnos. Vayamos al banco de pruebas. Por favor, obtener la duración length, su media, el máximo, así como el número de registros o películas que hay agrupados por el campo duración, cuya duración sea bien 120, 140 o 180, y que el recuento de sus películas totalizadas sea superior a 6. En este caso aplicaremos la cláusula Having. Vemos que tenemos 9, 5 y 7, 140 tiene 5. En este caso yo solo quiero que sobre los campos totalizados, ¿cuál sería? En este caso, Count Film ID, el recuento de películas, sea mayor a 6. Solo ya saldría la información. Muy similar a lo que estaríamos buscando con la parte de la prueba de los alumnos. Siguiente. Por favor, obtener por duración de alquiler cuyo recuento de películas esté entre 190 y 205. En este caso, lo que nos está pidiendo es, quieren ver por la rental duration, aquellas películas, o sea, digamos el número de películas que serían entre 190 y 205, estén ahí agrupadas. Bien, recordemos que había 1000 películas, vamos a verlo. ¿Cuáles son las duraciones de alquiler que tendrían entre 190 y 205 películas? Bueno, rental duration, hemos dicho que queremos recuento, siempre en este caso usaremos el film ID porque tiene el número, pero si hubiera alumnos, alumno ID, from, que sabemos aquí, punto film, no tenemos where porque nos han dicho ninguna precondición que deben de cumplir estos registros, simplemente que quieren el mismo recuento. Group by sí que lo quieren por rental duration, quieren que lo agrupemos, agruparíamos por los distintos valores de rental duration. Eso sí, los que quieren son solo que se hagan la rental duration, los agruparemos, cuyo recuento de películas. Podemos usar los mismos operadores en Having que hemos visto a nivel de los puntos anteriores con el web. El between, el is, las comparativas mayor, menor, igual, in, el like, todo lo que consideramos. Between, pues teníamos, hemos dicho 120, 190, 205. Terminamos como siempre con el punto y coma y ejecutamos. Vemos que solo habría, 3, 4, 5 y 7. Todas ellas cumplen, sí, tienen 190. Si yo hubiera subido a lo mejor aquí a 200, veríamos que solo nos saldrían las que de duración de 3 y 4 tienen más películas o tendrían el rango de películas esperado. Por favor, tener por duración de alquiler, cuyo recuento de películas esté entre 190 y 205, y su duración esté entre los 60 y 300 minutos. Claro, en este caso, y su duración debe estar entre 60 y 300 minutos. Vamos a volver a colocar esto como estaba. Ahora vemos que en el orden, yo no puedo colocar aquí el where. Esto daría un error. El where va siempre después del from. Si los necesitamos, deben de ir en los lugares adecuados. Select from, group by having. Si nos necesitamos, los omitimos, pero si se necesitan, en ese orden. Where, len, between, hemos dicho creo que eran 360 y 300. ¿Qué es lo que hará?
empezar a primero filtrar desde toda la información de saquilación y los que tengan 60-300, agrupará por rental duration y luego mirará los que de esas el número de películas que cumplan que estén en este rango. Solo cumple el que tiene 6 con 192, que además tenga duraciones entre 60 y 300. Bien. Ahora, por favor, tener la duración de alquiler, cuyo recuento de películas esté entre 35 y 40, y el título contenga la A. Para recordar que el título contenga la A, es un title like porcentaje A, volvemos a poner el porcentaje, y en este caso el número de esté entre 35 y 40. Lo que va a hacer es, va primero a seleccionar los filtros con la A, que pues ahí bajará el número de registros, o sea, los que no tengan la A ya no saldrían, no podrían ser contabilizados, y a partir de ahí agrupa y después lo haremos en conjunto. En este caso nos sale having confirm, cuyo recuento de películas es 3540. No hay ninguna. Por favor, haga un recuento de las películas por su clasificación rating que contengan la A y que al menos tengan 2 películas. Lo que queremos es ver rating, es el tipo al final lo que hemos dicho si era para todos los públicos o no, que me cuente las películas que contengan la A, por lo tanto filtrará solo las películas que contengan la A, mirará luego el rating y da rating solo las que tengan 2 películas. Hagámoslo. Empezamos siempre por la parte rating, vamos a contabilizar las películas, from, recordamos que como hay tabla de dónde obtenerlo, en este caso la colocamos, pero si no hubiera tabla pues no la pondríamos. Si hay un where, porque queremos prefiltrar la información y no es totalizada, es importante ese aspecto. Where, en este caso hemos dicho title like era porcentaje A, porcentaje. Bien. A continuación, ¿por qué campo debemos de agrupar? Por rating. Pero claro, si yo agrupo solo por esto, veamos el ejemplo poco a poco, salen todos los ratings, 130, 150, 180, ¿vale? Pero solo queremos los que tengan más de una película. Bueno, en este caso, como superan los números, van a salir todos. Claro, pero ¿y si digo que supere mejor los 150? Solo saldrían los ratings donde una vez primero cumplen que sus películas tienen la A, los agrupo y los contabilizo, superan la contabilización, los 150, que es PG13 y NC17. En este caso, que contengan la A y que su clasificación sea GR y PG, y al menos tengan 2 películas. Sería lo mismo, pero aquí hacemos ya una clasificación en la que su propio rating y, acordemos que para valores discrecionales, o bien que no sean numéricos o bien que no sean consecutivos, pues usar la cláusula in, que es mucho más simple, era G, R, G. Bien. Lo que le está indicando que tenga al menos una A, que su ratio sea este,
y que sus ratios sean ese, y luego ya al menos que también eso sí, que en el recuento, o sea, de todas las películas que cumplan esto, las contabilizo y solo me quedaré con las que tengan más de 2. Ahí lo tenemos. Me quedo con ellas porque tienen 130, 150, 130. Pues vamos a hacer el caso. ¿Y si le dijera que solo tuviera más de 130? Pues aunque todas estas cumplen, solo sería pi o pg. Por favor, muestra las clasificaciones rating de las películas cuya media de duración esté entre 115 y 125 minutos. Yo puedo usar el between también en Javi, como hemos dicho, y en este caso es media. ¿Vale? Estamos viendo la media, yo quiero saber la media, y cuya media de duración esté entre 115 y 125. Aquí ahora lo que queremos es la media. Quiero saber aquellas películas que puedan estar ahí, o podría ser el máximo, mínimo, pero en este caso hemos cogido el tiempo de duración. Bien. Claro, si yo quiero las películas, vamos a repasar qué es lo que me está diciendo. Muestra las clasificaciones, son las clasificaciones. Pensamos lo que va a hacer. Aquí creo que no había ningún filtro, no. Por lo tanto, no es necesario, mantengo el orden. Javen, este valor, between, entre 115 a 125. Lo que va a hacer en este caso es obtener informaciones aquí. ¿Hay alguna condición? No. Agrupa por rating, entonces sale todos los ratings. Coge y luego dice, vale, ahora de todos los ratings me calculas la media del campo length. Calcula, como tienes todas las películas en la calcula la media de todos los valores que han contabilizado en cada grupo o agrupación de rating. Sacará una media. Acto seguido, sacará luego y hará el between entre aquellos solos que estén. Vamos a lanzarlo, pero quiero que lo vean también si lo paramos. Solo cumpliría PG con 120 y R. Si yo lanzara solo esta parte, vemos que él lo que va a hacer es obtener todos los valores de las películas. Bien. Y aquí lo que está calculando es 111, 112, 120. Entonces, como luego le hemos metido 115 y 125, cogería esta y esta, que son los que salen. ¿Lo vemos? Por favor, muestre las clasificaciones rating de las películas cuya media duración es TV. Y su título lleve una X. Como lo que queremos es volver a filtrar, ahora esas las quitaría, no contabilizarían a la hora de calcular la media. Eso es lo que va a hacer el sistema. Where title, like, porcentaje de X, porcentaje. Ya tenemos. Title. Porcentaje X, minúscula, mayor. Bien. Vemos que ahora las medias han disminuido. Antes solo salían 2. ¿Por qué? Porque al coger la X habrán el conjunto de valores que cumplían para la agregación o para la agrupación ya no son los mismos. Por lo tanto, sus medias habrán variado. Acordémonos que sin esta función, la consulta da otros valores más altos. Ahora se nivela. Porque lo que habrá hecho es eso. Primero selecciona aquellos campos, agrupa, hace el campo media, que ahora como hemos quitado elementos ya no estarán todos, y luego vuelve a buscar entonces los que estén entre ese valor superior. Antes de terminar el módulo, sí quiero que veamos diferencias entre el where y el how. Veamos con más detalle la diferencia entre una y otra cláusula. Cuando el motor de SQL recorre la tabla para obtener el resultado, ignora los registros que no lo satisfacen, utiliza la cláusula where. En el caso anterior, ignora los registros que habíamos dicho, como los que no tengan la letra X
los ignora en su campo título. Una vez el motor SQL ha recorrido toda la tabla y ha finalizado el cálculo de las filas resultantes, ocultará o no seleccionará las que no satisfacen la cláusula having. Por lo que en su primer lugar es, como hemos dicho, recorre toda la información, elimina aquellos que no cumplan esta condición y acto seguido agrupa y lo hace sobre los campos totalizados. Bien, todos los puestos sobre la lógica un poco que hemos visto de cómo determinar si era verdadero o falso en módulos anteriores, lo tendrá en cuenta también la cláusula having, teniendo en cuenta de que cumpla luego, de igual manera que el where, que la media esté entre el 115 y 126. Por lo tanto, se puede decir que where es una precondición sobre toda la información y el having sobre ya la información agrupada o totalizada. Como siempre, entramos en el modo repaso. Debemos de pensar la respuesta a estas tres sencillas preguntas. Si queremos un total sobre una tabla, como por ejemplo el total de todos los registros, debemos incluir la cláusula groupBy. Hablamos en la función de sumarización o recuento. Si queremos calcular el filtrar por el título que contenga la app, queremos usar groupBy o where. Si queremos saber las películas cuya máxima duración menos 40 minutos sea igual a la duración de esa misma película, ¿qué debemos usar? ¿Where o having? Comencemos. Por favor, vayan pensando en las respuestas. Bien, veamos las respuestas. Si queremos un total sobre una tabla, como por ejemplo el total de los registros, ¿debemos incluir la cláusula groupBy en el recuento? No, pues la agrupación es total como hemos dicho, por lo que no se necesita. Pondríamos select count asterisco o el campo que sea identificador de todos los registros from el nombre de la tabla. Si queremos calcular o filtrar por título que contenga la A, ¿qué debemos usar? ¿groupBy o where? Where. Pues es una cláusula de requisitos sobre la información en general. Recordemos, en este caso usaríamos un like, como por ejemplo que hay porcentaje A, porcentaje A. ¿De acuerdo? Perdón, porcentaje A, porcentaje A. Si queremos saber las películas cuya máxima duración de los 40 minutos sea igual a la duración que usamos, where o having. En este caso deberíamos de ser having, dado que debemos calcular primero la máxima duración, que ese sería el max de length, en este caso, y nos quedaría algo similar. Having más length menos 40 igual a length. Entrando en el brown paper, tendríamos entonces para finalizar este temario, este tema, tendríamos como siempre las bases de datos, tenemos una o n tablas. Las tablas se componen de uno o varios registros que contienen toda la información en entidad de esa tabla. Alumnos contendría todos los alumnos. La información de esos mismos alumnos de registros se estructura en campos 1, 2, 3, 4. El sistema gestor de base de datos sería el software que nos permite interrelacionar entre la parte de la base de datos y un usuario. La sentencia SQL se compondría primero por select, qué datos nos están pidiendo, campos de la tabla separados por comas, from, de dónde debemos obtener, nombre de la tabla de bases de datos, where, qué requisitos debemos de cumplir,
sobre todo toda la información. Group by, si requeremos alguna agrupación por alguno de los campos. Y por último, having, si necesitamos hacer algún tipo de filtro sobre la información totalizada. Recordemos, max, min, media, recuento, count. Y sobre esto tenemos los tipos de datos numéricos, alfanuméricos siempre, entre comillas, y fecha. Así como tenemos también los operadores asociados a ellos, matemáticos, comparación, lógicos, y como especiales el in, if y like. Muchas gracias.